Amigos, qué gusto dar la bienvenida nuevamente en nuestro programa al doctor César Cárdenas. Él es neurólogo clínico, especialista en el área de trastornos del sueño y además es el vicepresidente de la Asociación Latinoamericana del Sueño. Doctor Cárdenas, bienvenido y un gusto tenerlo nuevamente con nosotros. Muchísimas gracias, Julio, a ti y a todo tu equipo. Gracias por su tiempo, que sabemos que no es mucho, así que agradecido. Nos conectamos. En este momento el doctor Cárdenas está en Caracas, Venezuela. Bueno, doctor, hemos estado hablando en otras ediciones sobre el sueño, los trastornos del sueño, los diferentes tipos de trastornos del sueño, y quisiera que en este programa nos concentráramos inicialmente en cómo se evalúa, como un especialista como usted, se evalúa a una persona que simplemente llega a su consulta diciendo que, bueno, pues tengo problemas para dormir. Sí, es interesante lo que comentas, porque en la consulta de sueño, el motivo de consulta de la persona es que no puede dormir bien o que siente que no descansa, ¿no? Pero la verdad es que la gran mayoría de los pacientes ya le han hecho ese comentario a otros médicos, a su médico de cabecera, a su médico internista, a su médico familiar, o inclusive las damas a su ginecólogo. O sea, ya muchas veces el tema sale antes, ¿no? Y a veces es difícil entender cómo poder aproximarse a él. Al punto tal de que, bueno, tú y yo sabemos que a veces la solución sencilla es la prescripción de algo para poder dormir y no se ahonda en el problema. Pero nosotros siempre que queremos estimular a todos los médicos de la atención primaria a hacer unas preguntas adicionales, porque el insomnio o el sueño insuficiente o el sueño excesivo, el cansancio, la somnolencia, es un abordaje médico como cualquiera y lo atendemos en la consulta. Y el primer abordaje es conversando con la persona. Entonces, primero hay que definir bien qué es insomnio. Y el insomnio es la dificultad para iniciar o para mantener el sueño, siempre y cuando la persona tenga la oportunidad de dormir, tenga la voluntad de hacerlo y tenga el ambiente de sueño adecuado. Y que cuando no lo logra, tiene síntomas diurnos de que el sueño no ha sido reparador. Insomnio no es sinónimo de dormir poco. Y a veces la persona se queja de que tiene insomnio y cuando uno agudiza un poco el sentido, te das cuenta que verdaderamente no es insomnio, sino que está privado de sueño. O verdaderamente no está insomnio, sino que de repente está bajo una situación de estrés y por eso no tiene tiempo de dormir, porque se acuesta muy tarde, porque tiene mucho trabajo pendiente, porque se levanta muy temprano. Entonces lo primero es tipificar eso. En la consulta de sueño, es una consulta especializada en donde a veces ya el paciente ha pasado por varios profesionales. Pero cuando la persona va a la consulta de sueño, tiene como una expectativa de que, bueno, ¿qué examen me van a hacer especial? Y cuando uno le dice, mire, la verdad es que lo que vamos a hacer es sentarnos a conversar sobre sus síntomas, examinarlo y hacer un diagnóstico, como en cualquier consulta médica, la persona se queda un poco, ¿sabes?, estupefacta, ¿no? Y el sueño tiene que abordarse así, como un problema médico. Y comienza con lo que tú y yo sabemos, la historia médica. ¿Cuándo comenzó el insomnio? Si cuántas veces a la semana la persona tiene dificultad para dormir. Si la dificultad para dormir es para iniciar el sueño o si se despierta en la madrugada y no puede volver a dormir, que es el insomnio de mantenimiento. O de repente es que se despierta más temprano de lo que quiere, que es el insomnio de despertar temprano. Por mixto, Si ¿no? hay síntomas asociados, sí, que puede tener las dos cosas, que puede también tener síntomas asociados, si hay trastornos de movimiento, si hay ronquido. Entonces lo primero que se arma es una historia. La gran mayoría de los trastornos del sueño son principalmente insomnio y apnea obstructiva del sueño, y después de ahí para abajo son los trastornos del movimiento del sueño, las piernas inquietas, el movimiento periódico de piernas y los trastornos del comportamiento que está, ¿sabes? El sonambulismo, las pesadillas y estas cosas. Si ya uno tiene una aproximación clínica, entonces pasamos a los exámenes. Dependiendo de la entidad médica se hace el examen. Por ejemplo, no usamos normalmente el estudio de sueño que se llama polisomnografía, ¿sabes? Que es ese estudio en donde conectamos al paciente una serie de electrodos en la cabeza y en el cuerpo y él se queda a dormir en el laboratorio de sueño y se hace un registro de toda la noche. Ese estudio, que es el estudio de sueño per se, se utiliza principalmente más para la apnea obstructiva del sueño, para la gente que ronca y se ahoga dormida. No lo utilizamos tanto para insomnio. De hecho, para el insomnio utilizamos otros diagnósticos, utilizamos algo que se llama la actigrafía. La actigrafía, yo le explico a los pacientes que es más o menos como esos relojes inteligentes que se compran actualmente
actualmente. Solo que este reloj es especializado para ese diagnóstico. Tiene un sensor de movimiento. Él mide la temperatura del cuerpo de la persona y además recibe luz artificial y natural. Y eso nos hace un mapa. La persona lo usa 7 días a 14 días. Y nosotros tenemos un mapa de todo lo que llamamos el lactograma. Entonces, si tenemos insomnio e identificamos las características del insomnio y queremos tipificar, hacemos la actigrafía. Ahora, no podemos... disculpa. Perdón que lo interrumpa porque creo que yo no capté alguna área. Cuando hablamos de actigrafía, estamos hablando de un dispositivo que se lleva al paciente, como cuando le ponen un holter a alguien. Sí. Va para su casa. Exacto. Es un dispositivo médico, es un equipo especializado para el diagnóstico de trastornos del sueño, tipo insomnio y tipo trastornos de lo que llamamos ritmo sueño-vigilia, como por ejemplo el jet lag, o los adolescentes que se duermen muy tarde. Entonces, eso es lo que utilizamos actualmente. Entonces, el primer de abordaje suele ser la historia médica y hacer el diagnóstico clínico, y después, generalmente, para el insomnio hacemos la actigrafía y después analizamos esa data. Ahora, fíjate algo importante. Hay una condición médica. O sea, habíamos comentado que el primer trastorno del sueño más frecuente es el insomnio en el mundo. Se ha hablado de que inclusive, por lo menos en Latinoamérica, nuestras estadísticas dicen que el 27% de la población está sufriendo de alguna forma de insomnio crónico, que es que durante más de 6 meses duermen mal 3 veces por semana, ¿no? 3 noches por semana. Ahora, el segundo trastorno del sueño más frecuente del mundo es la apnea obstructiva del sueño, que es esa condición en donde las personas roncan y se ahogan y no respiran bien. Se calcula que eso es aproximadamente el 10% de la población, más o menos, ¿no? Dependiendo de la edad y dependiendo de cosas. Entonces, como son los dos trastornos del sueño más frecuentes del mundo, a veces coinciden. Y en esos casos es cuando el paciente con insomnio le hacemos la actigrafía y el estudio de sueño, porque tenemos que diagnosticar las dos cosas. Eso se llama, sí, el polisomnograma, la actigrafía y el estudio de sueño o polisomnografía. Esa entidad actualmente se conoce como COMISA, que es una abreviatura, un acrónimo de las palabras en inglés Comorbid Insomnia and Sleep Apnea. ¿Por qué te lo comento? Porque se tiende a pensar de que si yo tengo apnea no puedo tener insomnio. ¿Ok? Y eso se sospechó durante muchos años. Pero ahorita nos hemos dado cuenta que hay muchas personas que se presentan a la consulta de sueño con insomnio y cuando tú los evalúas, roncan, se ahogan, se les seca la garganta, amanecen con dolor de cabeza, se mueven mucho en la noche y en esos casos muchas veces el insomnio puede ser causado por la apnea obstructiva del sueño. El diagnóstico ahí sería apnea obstructiva y no insomnio, o se le da los dos diagnósticos. Bueno, hay que tipificar porque de hecho tú puedes tener el insomnio secundario a la apnea y la única manera de saberlo es tratando la apnea y que el paciente se le quite el insomnio. O puedes tener el insomnio comórbido. ¿Por qué? Bueno, porque a veces pasa, te voy a dar un ejemplo. Hay personas que habíamos conversado en el programa pasado lo que es la personalidad predisponente para insomnio, ¿no? El individuo hipervigilante, sobrepreocupado, perfeccionista, metódico, rígido, estas características de personalidad. Y a veces ellos sufren insomnio de vez en cuando, pero no es algo que de repente se convierta en algo crónico, pero a veces llegan a ciertas edades en donde desarrollan apnea del sueño y la apnea del sueño comienza a hacerles dormir mal. Entonces, como sientan que no descansan, comienzan a preocuparse por dormir. Habíamos hablado de que esos pacientes se preocupan por dormir y como se preocupan por dormir, no duermen. Y entonces el que era insomnio, que comienza a hacer apnea, se le empeora el insomnio. Y a veces llegan con una lista de pastillas, porque han intentado esta, y lo que está ocurriendo verdaderamente es que sí, es verdad, ha tenido insomnio antes en su vida, pero este insomnio es por la apnea. Y no, si no se ha diagnosticado la apnea del sueño, pues se está tratando el insomnio y evidentemente no. Estaba pensando, doctor, también, y hace un ratito, de esto cuando usted habló de los tipos de insomnio, pero hay personas que, por ejemplo, dicen, no puedo dormir, duermo 3, 4 horas nada más, pero resulta que en el día duermen 6 horas.
¿Esto estaría de todas maneras definido como un insomnio o bueno, al final del día duerme más horas que usted y que yo? Ok, se podría considerar que la queja es de insomnio, o sea, la persona se queja de insomnio, pero cuando uno hace el diagnóstico, verdaderamente lo hablamos que eso es un patrón, que es un desorden del ritmo sueño-vigilia que llamamos de ese, se llama free running. Ahorita no me acuerdo cómo sería la expresión en español. Es que la persona no tiene como establecimientos adecuados de horarios. Entonces, su queja es de insomnio, pero verdaderamente es un trastorno del ritmo sueño-vigilia, del ritmo circadiano. ¿Ok? Y el tratamiento de esto generalmente es elementos de conducta y de comportamiento. Te voy a dar un ejemplo que quizás se hace un poco más práctico, que pasa mucho con el adulto mayor. Sabes que el adulto mayor, a medida que va avanzando en edad, comienza a necesitar menos horas de sueño en la noche y más horas de sueño en el día. O sea, el ser humano tiene un sueño bifásico, una siesta corta en el día y un sueño largo en la noche, es lo convencional. Pero el adulto mayor comienza a necesitar más sueño en el día y a veces no duermen en esas siestas, entonces comienzan a acostarse temprano. Son las 8 y me voy a dormir. Son las 9 y me voy a dormir. Entonces lo llegan a la consulta porque, mire, doctor, yo quiero que usted le ponga algo a mi papá para que duerma, porque él se está levantando a las 3 de la mañana y no duerme más. Y entonces tiene insomnio. Entonces cuando uno se pone a hacer el análisis del paciente y uno ve y dice, ya, pero ¿a qué hora se cuesta usted, señor? No, ya, yo a las 8 estoy cansado, yo me voy a dormir. 1, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2. Más que Durmió lo- 7 horas. Durmió 7 horas. Y a esa edad, tiene 85 años, no va a dormir más de 7 horas. Entonces, la queja es de insomnio, sí, pero verdaderamente lo que eso es un desorden de fase adelantada de sueño. El señor está pagando su cuota de sueño porque se está durmiendo a las 8. Entonces, esta corrección no es con medicamentos, no es con examen en especial, sino es este señor está necesitando siesta probablemente a media mañana de 20 minutos, a media tarde de 20 minutos, para dormirse como temprano a las 10, 10 y media y que sea, sabes tú, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 y se para a las 5, 6 porque de hecho no van a dormir más de 7 horas. Entonces, una cosa es la queja de insomnio y otra cosa es el diagnóstico. Y por ejemplo, ahí está la expectativa de que esta persona de 90 años se duerma a las 8 y se levante a las 6 de la mañana. Eso son 10 horas. Eso lo hacen los adolescentes y más nadie. Entonces uno le dice a los pacientes, mire, primero vamos a revisar qué está pasando y la higiene de sueño que hablábamos la otra vez y todo esto. Bueno, creo que no lo terminamos de especificar la higiene del sueño, sería interesante, pero doctor, ahora que usted habló de la siesta, porque esto es un tema también que a veces surge en el pensamiento popular, digamos. Eh, He oído de recomendación de un poco en la línea que usted decía, mira, las siestas deben ser de 20, de 30 minutos, no deben ser de 2 horas, de 3 horas. Eh, Claro, ¿Cuán saludable y cuál es el tiempo realmente? Y si es realmente saludable hacer dieta, sí, quería decir siestas. siesta. Mira, tú sabes que la evidencia científica de que si la siesta es buena o no, no está sólida, ¿no? Eh, Porque han salido algunos trabajos que dicen sabes, que la gente que duerme siestas eh, lo han relacionado no por causalidad, sino que aparentemente está relacionado con algunos riesgos cardiovasculares. Eh, lo que se sabe de la siesta es lo siguiente. La siesta es cronobiológica. O sea, el reloj biológico humano pide la siesta. ¿Ok? Pero esto es aproximadamente en un 70% de la población. Porque hay un porcentaje, hay un 30% de la población que cuando duerme siesta, la siesta le genera desagrado. Le da dolor de cabeza, obnubilación mental, irritabilidad y les cae pesadísimo. No se ha sabido exactamente por qué, pero se recomienda, de hecho, profesionalmente, que la gente que tiende a sentir que la siesta le genera desagrado, que no la haga. Se conoce que el reloj biológico humano necesita una siesta corta durante el día. Sí, son 20, 30 minutos, máximo, máximo 1 hora.
¿Por qué? Porque resulta que hay algo que se llama la presión de sueño, que es toda esta cantidad de sustancias que se van generando en el día y que se almacenan en el cuerpo. Y si tú limpias esas sustancias, digo, limpias muy entre comillas esas sustancias en exceso, tú vas a disminuir tu presión de sueño para la noche y por lo tanto no vas a necesitar dormir tantas horas, porque las horas del día se suman. O sea, si tú duermes 2 horas en la tarde, en la noche probablemente no vas a necesitar más de 5 o 6 horas. La siesta tiene un componente cultural. O sea, si culturalmente en tu ciudad, en donde tú vives, se duerme la siesta y a ti te provoca dormir siesta y tú sientes que la siesta te cae bien, es bueno que lo hagas. 20, 30, máximo 45 minutos. Pero no hay negativa en contra de ella, excepto que tú sientas que cuando te levantas de ella te sientes mal. En Europa se acostumbra regularmente esas siestas. Doctor, me gustaría que volviéramos unos minutos atrás y que nos explicara con un poquito más de detalle con qué se va a encontrar un paciente cuando le indican que le van a hacer una polisomnografía. Ok, la polisomnografía, que es el estudio completo, se hace en el laboratorio de sueño, que es un área que está condicionada para ello. No es una habitación generalmente de clínica o hospital, es una cama convencional, una habitación que procuramos que sea cómoda como un hotel. El paciente se le conectan una serie de electrodos en el cuerpo, a nivel de cabeza, a nivel del rostro, y se colocan unas bandas para ver cómo es la respiración en la noche y un saturómetro bastante parecido a los que utilizábamos en todas estas cuestiones del COVID y todo eso, ¿no? Y la persona se queda a dormir en el laboratorio de sueño. Hay un técnico que está presente y él ve desde el monitor afuera de la habitación todo lo que está ocurriendo y lo que hacemos es registrar todas las variables corporales, físicas, biológicas de la persona mientras está dormido para poder hacer el diagnóstico. Después esa información es pasada por algunos programas de computadora y uno mide cómo durmió la persona, qué tan profundo durmió, cuánto hizo de sueño REM, que si soñaba, si no soñaba, etcétera, etcétera, y con eso podemos hacer unas mediciones y obtener un diagnóstico. Hay un estudio que se hace que llamamos poligrafía respiratoria, que es como portátil que va a la casa, que la persona se lo coloca y se lo lleva. Pero ese se utiliza exclusivamente para pacientes que tienen alta sospecha de apnea obstructiva del sueño y que no necesitan un estudio completo. Entonces todo depende del caso. Ok, doctor, sin duda los resultados, bueno, lo primero que me viene a la mente además, que lo he oído, de la persona dice que yo no voy a poder dormir si no me dan una pastilla, yo no voy a dormir con estos cables y con todas estas cosas que me han puesto. ¿Se utilizan medicamentos a veces? A veces sí, generalmente se cumple el medicamento que necesita el paciente, a veces utilizamos algo de melatonina o algún hipnótico inductor de sueño, pero la gran mayoría de la gente cree que no va a dormir y sí duerme. Sí, siempre va a haber alguna modificación, lo llamamos first night effect o efecto de primera noche, digamos que ya la variabilidad de riesgo de que pueda no dormir adecuadamente está calculada. Entonces, así la persona no duerme del todo bien, todo para nosotros es información. Sin duda, el resultado de este examen guía, me imagino, para lo que es la intervención y el tratamiento, el diagnóstico y la intervención y tratamiento, ¿no? Para pacientes con problemas del sueño. Doctor, se nos fue el tiempo. Siempre es un gusto conversar y aprendemos muchísimo de toda la información que usted nos trae en estas ediciones. Esto me da un poco de pena, pero lo digo abiertamente de nuevo. Queremos invitarlo para un próximo programa porque entonces podríamos estar hablando de lo que es el tratamiento en particular de estos trastornos del sueño. Doctor Claudio Cárdenas, neurólogo clínico, especialista en trastornos del sueño, vicepresidente de la Asociación Latinoamericana del Sueño. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hasta una próxima ocasión. Gracias a ti y a todo tu equipo. Hasta luego.